Ya estamos en comunicación con Carlos Bianco, que es jefe de asesores del gobierno bonaerense, porque hoy más temprano hubo una conferencia de prensa en donde la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires era que la situación estaba medianamente controlada, o por lo menos la red desbaratada. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Primera Tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queremos preguntarte un poco más sobre esta hipótesis de que, o hipótesis o si es una afirmación, ¿no? De que la situación está controlada y que la red se desbarató y el núcleo de detección es esta zona, ¿no? La zona de la parte oeste de Buenos Aires. Mira, lo que dijimos en la conferencia de prensa es que por un lado la situación sanitaria en términos de fallecimientos al menos se había estabilizado desde ayer a la noche con 20 fallecimientos, todavía quedaban internadas 84 personas, 20 personas con respiración mecánica. Esa es la situación sanitaria, que no se había agravado durante la noche, a pesar de que hubieron bastantes consultas por intoxicaciones, pero eran intoxicaciones más leves, digamos, que no requirieron la mayoría de esas intoxicaciones internación y mucho menos respiración mecánica. En ese sentido dijimos que la situación sanitaria estaba controlada. Claro, desde el punto de vista sanitario. Ahora, yo te pregunto por lo que sería la radio. Iba por lo otro un poco, sí. Con la reserva que tengo que tener, porque como está involucrada la justicia, hay informaciones que obviamente ahora no se pueden dar, pero que sí, que por lo menos parte de la cadena de distribución fue desbaratada en múltiples allanamientos que llevó adelante el ministro Berni durante toda la noche de ayer, en donde hay una cantidad importante de detenidos, secuestro de armas y la confiscación por lo que me dijo el ministro Berni, alrededor de 20.000 dosis de Carlos, cocaína, que en principio tenía características del envoltorio, similares a la cocaína adulterada. Les ha tocado hacer gobierno en un territorio muy difícil como es el de la provincia de Buenos Aires y yo decía al comienzo del programa, hace unos años el debate era si Argentina era de paso fronterizo en materia de consumo o si tenía cocinas. Creo que ahora ya queda demostrado que tenemos lamentablemente el narcotráfico penetrado como una de las situaciones más tóxicas que tiene que enfrentar nuestro país. Veíamos las noticias hace unos días nada más de Rosario. Quiero preguntarte por algo que era el reclamo de los vecinos y lo escuchábamos esta misma noche, que ellos denuncian y dicen cuáles son las zonas, apuntan y denuncian cuáles son las zonas en donde lideran estas bandas narcos y que después terminan en la nada y que hay una convivencia policial casi te diría a grita voz, digamos, que no es algo que se esconde. Vos que estás hoy haciendo, digamos, una gobernación difícil, ¿qué podés decirle a los vecinos? Mira, hay varias cosas respecto de si es territorio de paso. Respecto de la cocaína, puntualmente, lo que sí siempre viene de afuera es la pasta base, porque acá no se produce la planta, digamos. Lo que eventualmente, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo de los riesgos que pueden tener el ingreso de sustancias prohibidas a Argentina, lo que hacen en general los narcos es hacer un análisis a ver si les conviene traerla refinada o refinarla o cocinarla, como se suele decir en Argentina. Esa es la situación, y después está el paso anterior a la distribución, que es cómo la estiran o cómo la cortan los distintos dealers, que ahí estuvo el problema en este último caso, que la estiraron, la cortaron en principio con un opiáceo en una proporción no indicada, y eso es lo que generó las muertes. Respecto de las situaciones que vos me comentás, lo explicó muy claramente el ministro Berni hoy. No alcanza con que alguien señale una casita, una casilla o un pasillo de un barrio popular diciendo acá se vende droga. Lo que hay que hacer es primero una investigación criminal, certificar la prueba, elevar la prueba a la justicia para que la justicia efectivamente pueda autorizar el allanamiento. Ese trámite muchas veces por la complejidad de los territorios no es inmediato, pero eso no implica que esté liberada la zona por la policía, cosa que puede suceder en algún caso, pero en muchos casos la policía tampoco puede intervenir sin una orden judicial. Este es el punto. Queda claro eso. A ver, sí. Carlos, Mariano Yesce, ¿cómo te va? Como jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, ¿tienen algo para decir de este contrapunto en Twitter que hubo entre Berni y Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad de la Nación? No, ya lo explicó el ministro de Seguridad, que fue una persona de su entorno, un encargado de prensa o algo así, quien publicó, y él solicitó las disculpas, solamente eso. Bianco, le daré mis rajes. Buenas tardes.
Le repregunto por este tema, porque más allá de este contrapunto que, como bien decía, lo aclaró el propio Aníbal Fernández, la realidad es que ha habido cruces anteriormente entre Bernie y Aníbal Fernández, antes entre Bernie y Sabrina Frederick. ¿Cómo ve, digamos, este tipo de... ¿Cuánto cree que afectan este tipo de cortocircuitos al funcionamiento de la provincia y cuán apoyados se sienten ustedes en el área de seguridad por el gobierno nacional? Mira, independientemente algún cruce que pueda haber tenido lugar, nuestra intención siempre es trabajar codo a codo, mano a mano, obviamente con los funcionarios del gobierno nacional, que además son de nuestra misma fuerza política y compartimos la misma visión, o por lo menos la cosmovisión sobre los principales temas económicos, políticos, de seguridad, de salud, etcétera. Así que no, por eso, más allá de alguna cuestión, de algún matiz en particular, nosotros trabajamos coordinadamente. A veces, obviamente, a veces tenemos necesidades más urgentes que se trabajan, pero la idea es trabajar de manera, la idea siempre fue de trabajar de manera coordinada. Sí, a ver, Carlos, a nosotros nos parece bárbaro que se den los debates, lo que pasa es que son temas en donde pareciera que es necesario tomar una única posición. También quiero preguntarte, se lo preguntamos más temprano a Kreplak, pero quiero preguntarte también a vos sobre las diferencias en relación a la oposición, sobre las críticas que hubo de una campaña de consumo consciente, por así decirlo, lo mostramos más temprano para no ser reiterativa, una campaña que nació en enero de la provincia de Buenos Aires en redes sociales, en donde se alentaba a que haya conciencia en el consumo, no el no consumo, sino la conciencia. No sé si lo tenemos el tuit, si no lo volvemos a mostrar, pero entiendo que ya sabes de qué estoy hablando, Carlos. No, el tuit chicos, el tuit de la provincia. Sí, nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia alentando al consumo. Lo que uno tiene que saber es que el consumo existe y ese consumo tiene que tener por lo menos ciertas seguridades. Uno debería tratar de que, debería tratar en primer lugar de que no suceda, porque es una sustancia ilegal, pero como sabemos, el consumo tiene lugar. De hecho, no está penalizado. Pero acá lo que sucedió fue que Joaquín de la Torre, chicos, pónganme el tuit, Joaquín de la Torre toma en sus redes sociales como senador, digamos, este tuit, que en realidad fue un tuit de una campaña en enero, donde dice el gobierno que debería combatir la droga atacando sus causas, hace promoción explícita de su consumo. Le vamos a pedir al ministro de Salud que dé explicaciones al Senado por esta campaña aberrante y mostrame la campaña, porque me parece justo que Carlos pueda también decir algo al respecto, ya que le pedimos lo mismo al ministro Kreplak. La campaña era esta: anticipate para disfrutar como te gusta, prácticas saludables, analizá cuál va a ser tu límite, mantén un vínculo, no te aísles, conocé el origen de lo que consumís. Esa es la campaña en donde se naturaliza algo que existe, ¿no? Que es el consumo en Argentina. Pero bueno, las discrepancias del caso, porque hay una fracción de la oposición que considera que hay que penalizarlo. Por eso, tampoco sirve ser hipócrita, porque esa ahora oposición estuvo en el oficialismo durante 4 años y tuvo peores problemas en materia de narcotráfico y consumo problemático que la actual gestión de seguridad en general, y están los números objetivos del sistema de información criminal de la Nación, donde el delito prevenible en la gestión de Vidal aumentó 83% y con nuestra gestión bajó 25%. Digo, más allá de establecer algunos parámetros de cuidado, como se hace en todo el mundo, quiero decir. Además, nosotros siempre se dan públicamente, y sobre todo de partidos de la derecha, tenemos que ser como los países serios, tenemos que ser como Estados Unidos, tenemos que ser como Europa. Bueno, los principales países del mundo llevan adelante estas campañas y no son campañas que quieren establecer un incentivo al consumo, sino todo lo contrario. Se combate el narcotráfico, se combate el narcomenudeo, pero como se sabe que existe, se trata de poner algún tipo de precaución para aquellos que siguen consumiendo, porque, repito, el consumo de estupefacientes no es un delito. Bianco, ahora, en relación con esta posibilidad, porque es verdad que en el mundo se discute, también es cierto que en los países desarrollados hay posturas encontradas. Digo, de esta crisis, que se envía algún tipo de proyecto de ley al Congreso, puede ser algo vinculado a la provincia de Buenos Aires, o sería algo más lógico para el Congreso Nacional. Digo, que se haya una modificación del marco legal para tratar esto. Mira, todo está en debate, y a mí me parece que probablemente lo único positivo que tenga esta situación tan trágica es que dispara un debate de fondo sobre el tema vinculado con el narcotráfico y el consumo problemático de pacientes. Me parece que a pesar de esta tragedia nos dispara
una muy buena oportunidad para debatir algunas cuestiones que están siendo discutidas en el mundo y que no tienen por qué no ser discutidas en Argentina, independientemente de las posiciones de cada uno. Yo te lo digo en serio, yo no soy un especialista en materia de narcotráfico, en materia de consumo problemático, y no tengo una posición definida, por ejemplo, en torno a la legalización de las drogas. Probablemente tenga algunos aspectos positivos, otros aspectos negativos si se maneja mal este proceso de legalización, pero me parece que amerita. La situación es tan grave y tan compleja en toda América Latina que amerita un debate, sobre todo porque el paradigma con el que se estuvo trabajando en los últimos 40 años en toda América Latina, en toda América, que como dijo hoy el ministro Berni, como ilustró el ministro Berni, es un paradigma que comienza con el gobierno de Nixon, la famosa guerra contra las drogas. La verdad que si el paradigma de lucha contra el narcotráfico es la guerra contra las drogas, se perdió esa guerra contra las drogas en Estados Unidos, en América Latina, porque no paró de aumentar el consumo y no paró de aumentar la producción desde hace 40 años. O sea que me parece que si ese es el paradigma con el cual tenemos que solucionar un problema estructural que existe en toda América y en todo el mundo en realidad, me parece que lo tenemos que revisar o por lo menos lo tenemos que poner en debate. Totalmente un debate que nos surge, ¿eh? Me parece que es uno de los debates que debería tomar prioridad. Carlos, muchísimas gracias por traerlo a Primera Tarde y por participar de nuestro programa. A ustedes, muchas gracias.